y era como básicamente sobrevivir a la ley de la selva en el Socorro Kennedy. Todo el mundo debería emprender. Si todo el mundo tuviera esa mentalidad emprendedora, sería una maravilla, la verdad. El hecho de que tú puedas llegar a fracasar, no solamente estás fracasando tú como persona, sino también estás generando también un daño colateral para esas personas que están contigo. Básicamente yo me di cuenta que soy bueno para hacer plata y le estaba haciendo plata a los demás. Incluso cuando me fui al Monte de Mazo, como que todo el tiempo tú a veces pensabas, güey, ya me puedo morir acá, weón. Bueno, Andrés, bienvenido al podcast. Hola Juan, gracias. Bueno, Andrés, quiero que me cuentes quién eres. Uy, huepucha, eso es una pregunta muy filosófica, ¿no? No sé, ¿quién soy? ¿Desde dónde? Desde acá, Desde lo desde... que quieras contestar, desde el lado que se te ocurra. Bueno, Andrés es una persona muy familiar. Tengo una familia muy grande. Tengo tres hermanas, tres hermanos, dos hermanastros, nueve sobrinos. Como que estamos combatiendo la natalidad con mi familia. Soy una persona muy social. Me gusta mucho hablar con mis amigos, salir, como que socializar. Creo que es una de las cosas que me encanta hacer. Me gusta estudiar. Me gusta trabajar, por supuesto. Por eso estamos acá. Pero, pues sí, soy una persona, creo que muy entregada y muy pasional en lo que hace. Básicamente, me resumiría en eso. No, es chévere, o sea, vámonos bien atrás. ¿Cómo creciste? Yo nací en un barrio, bueno, yo nací aquí en Bogotá, pero soy hijo de padres boyacenses, ¿sí? Mi papá y mi mamá son de Boyacá, pero pues nacimos en un barrio que se llama el Socorro Kennedy, creo que casi nadie lo conoce. Entonces, barrio estrato 1, 2, eh, con muchos problemas, pero digamos que desde muy chiquito siempre me gustó estudiar, ¿sí? A pesar de las limitaciones con las que nacimos, algo que yo le agradezco mucho a la vida es que pues hubo como em, faltaron muchas cosas, pero pues comida siempre hubo sobre la mesa afortunadamente. Pero desde chiquito siempre me gustó estudiar, o sea, eso creo que fue algo que me destacó incluso sobre mi familia. Todos son muy pilos, pero pues digamos que yo fui el más disciplinado para meterme ahí a comer libro. Y desde pequeño me gustó mucho estudiar. Me gustó estudiar. Vivíamos como en una zona muy conflictiva. Era una zona pesada porque era zona donde de repente encontrabas como grupos que te querían llevar por un mal camino. De repente también estaba la gente que vendía como droga alrededor del colegio. O sea, era una vaina heavy. Y era como básicamente sobrevivir a la ley de la selva en el Socorro Kennedy. Pero yo creo que algo que rescato mucho de esa experiencia es, eh, primero que me enfoqué mucho en el estudio, ¿sí? O sea, el estudio creo que ha sido la oportunidad de vida más grande que he tenido, que ha costado y ha costado mucho, pero ha sido una oportunidad grande de vida. Y lo segundo fue el deporte. En ese momento el deporte, porque pues yo era una persona que iba al colegio, estudiaba, llegaba a la casa, hacía lo que tenía que hacer y me iba como todo el resto del día a jugar baloncesto. Era como mi deporte favorito. Y creo que gracias a eso no caí en lo que muy seguramente muchas personas cayeron allá en ese sector, que fueron como temas de drogas, temas de problemas. Incluso estudié con personas que actualmente ya están muertas. O sea, era una zona bastante pesadita. Igual agradezco. Creo que igual ha cambiado. Y pues cada vez que yo voy a alguna reunión familiar, porque tengo familia allá, me parece muy bonito regresar allá porque pues me trae muchos buenos recuerdos, más buenos que malos, afortunadamente. Dos dudas. La primera es, ¿por qué un niño creciendo en ese entorno se inclina por el libro? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó allá? ¿Fueron tus papás o simplemente tu naturaleza? No, no, mis papás los amo, pero no fueron mis papás. Eh,
fue más, yo creo que era más un poco desconectarme del entorno, porque pues era un entorno pesado y también se le agradezco a mis amigos de ese entonces, unos amigos que uno está en Estados Unidos, otro sigue viviendo cerca de esa zona, pero era muy desconectarme de todo lo que sucedía en ese entorno, era desconectarme, entonces creo que sobre todo los números, yo soy muy numérico, y bueno, y el libro y el estudiar y incluso pues con los profesores que me relacionaba en ese momento, era más desconectarme de todo lo que sucedía en ese entorno, era más eso, ¿ok? ¿Y cómo sientes que ese entorno aportó a quien eres hoy? en que me retó porque yo creo que desde muy, muy pequeño siempre quise estar mejor, ¿sí? Con todas las limitaciones que teníamos, siempre decía, puedo estar mejor. Y de hecho yo empecé a trabajar desde muy pequeño. O sea, en un principio, pues estudiar, porque pues tú a los 5 años, ¿qué más vas a hacer? Estudiar, jugar, y bueno, y relacionarme con amigos y familia. Pero yo creo que siempre quería estar mejor. Estando allá siempre quería estar mejor. Entonces ya, por ejemplo, como desde los 12 años yo empecé a trabajar, obviamente eran trabajos informales. Entonces, pues, tuve unos trabajos bastante interesantes que a veces le cuento a algunos amigos de la hora y como que no lo creen mucho. Pero pues ¿Podemos saberlos? sí, sí, yo trabajé en Palo Quemado. Bueno, Palo Quemado no me acuerdo cómo se llamaba. En la 30 con 19 antes quedaba ahí como, no era el Mall Plaza que existe actualmente, sino eso era como un San Andresito gigante, ¿sí? Entonces trabajé allá vendiendo ropa con una prima, me acuerdo mucho. También como que en esa etapa, como que entre mis 11 y 17 años, sí, entre mis 11 y 17 años, también trabajé vendiendo helados en un sector de la ciudad que se llama Bosa Piamonte. Bosa Piamonte, en ¿cómo es la que se llamaba esa frutería? Los Escarabajos. Es como una frutería muy conocida como entre Kennedy y Bosa. Yo me conozco toda la ciudad, también tengo como un poquito de alma de taxista. Entonces, como entre Bosa y Kennedy estaba esa frutería, yo trabajaba en Bosa Piamonte y era vendiendo helados en la calle. O sea, era como que helados, 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 era curioso. Me daban recompensas dándome ensaladas de frutas y pagándome claramente. Sí, importante. Pero, pero pues sí, era curioso. También trabajé en Corabastos. Fui el famoso, ¿cómo es que se le llama? ¿Cotero? Bueno, era el que se echaba los bultos pues para descargar yo trabajaba en el sector como de las plátanos. Ahí aprendí mucho de plata. Pero aprendí cómo se maduraban y toda esa vaina y pues era duro porque hay un barrio de la ciudad. En ese momento yo ya vivía con mi mamá, mis papás son separados. Yo vivía con mi mamá en Britalia Kennedy. Y yo tenía que levantarme tipo 3:30 de la mañana. Esa experiencia la recuerdo mucho por eso. Y atravesar caminando todo un barrio que se llama El Amparo. No sé ese barrio cómo está actualmente, pero en esa época era un barrio muy pesado. O sea, creo que todavía es un poquito pesadito el barrio. Que hay atrás como del 86 por Kennedy. Bueno, por allá queda. Y yo llegaba por la puerta 6 y era, o sea, entrar por una zona donde había gente, pues habitantes de la calle, había personas también vendiendo droga, pero bueno, yo llegaba a lo que tenía que hacer ahí y tipo mediodía ya estaba terminando. Pues digamos que desde pequeño empecé a trabajar y, y siempre con la mentalidad puedo estar mejor. De hecho, curiosamente yo tuve un cambio de proyecto de vida porque eh, mi proyecto de vida no es el que mi primer proyecto de vida, igual uno lo va cambiando, ¿sí? Era ser militar. Era como que yo veía como ahí una opción de ser oficial de la Marina. Yo fui infante de Marina y yo me regalé para prestar servicio en la infantería de Marina. Pero pues en la infantería de Marina no era como que tú te vas un año y ya, eran los 2 años, así tú fueras bachiller. Entonces allá también estuve, también fue infante de Marina, estuve en Coveñas, estuve en Tumaco, Buenaventura, en Cali. Digamos, antes de que quiero tocar también la etapa de infantería de marina, eh, ¿por qué tú
buscaste ir a trabajar, a buscar estar mejor, como decías, a diferencia de otros muchachos que probablemente, bueno, pues conoces y incluso me has contado que algunos ya no están aquí? ¿Qué sientes que te hacía diferente? ¿Y cómo puedes transmitir eso, tipo, a las personas que hoy están en esa situación que, pues, que tú estuviste? ¿Qué me hacía diferente? O sea, yo resalto que era las ganas de siempre estar mejor. Sí, porque pues fueron unos años particularmente duros a nivel familiar. Mi familia es hermosa, ahorita somos muy unidos y demás, pero en esa época éramos mis hermanos y yo contra el mundo. Eh, pero, pero yo creo que particularmente era como salir un poco de esa situación en la que estábamos, porque pues era bastante fuerte como tú ni siquiera tener a veces para un par de zapatos. Para que tus papás no tuvieran para comprarte un par de zapatos. Pero igual, ¿los otros no quieren estar mejor? Los otros también quieren estar mejor y yo no sé qué les diría, o sea, mu- para estar mejor hay que sacrificarse un poco, ¿sí? Entonces, y no debería ser así, también, o sea, resalto eso, no debería como que uno empezar a trabajar desde los 11 12 años, ¿sí? Pero, pero pues digamos que en mi caso, y hablo desde mi caso, ese estar mejor implicaba trabajar los fines de semana, trabajar en vacaciones, sacrificar tiempo que muy seguramente otras personas estaban dedicando para otros temas. Por ejemplo, varios compañeros de mi colegio, pues para esa época estaban, era en la época, no sé, de décimo, once, estaban ya, eran jugando fútbol, tomando los fines de semana y en ese momento de mi vida yo estaba, era en otra cosa, o sea, estaba, era trabajando, viendo qué hacer, viendo cómo sobreviviendo. Y eso era lo que me retaba. Entonces, yo creo que ahí la respuesta, además de querer estar mejor, también es un poco de sacrificio. Que puedes sacrificar muchas cosas que tal vez yo quería hacer, pero pues tenía que priorizar. Tenía que priorizar entre el ocio o entre, ay, perdón, o entre, o entre trabajar, básicamente. ¿Qué, qué les dirías a los muchachos que hoy están en esas, que están tal vez, nada, pues van y toman con lo poquito que se ganan? ¿Qué les dirías a ellos? Pues pueden disfrutar su vida, son decisiones, pero yo les diría, para estar mejor hay que, el estudio siempre va a ser una herramienta súper importante, o sea, rico, pásenla de él y, o sea, aprovechen si pueden hacerlo, pero siento que para uno cambiar, y incluso en este contexto de país que tenemos, el estudio va a ser la respuesta, siempre. Y bueno, y realmente también es poner en la balanza qué puedo sacrificar para lograr, para poder llegar a eso, porque pues hay que hacer muchos sacrificios. Y pues en mi caso fue tiempo, tuve que sacrificar mucho tiempo para poder llegar a eso. Entonces, es como las cosas, si uno quiere llegar lejos, hay que, hay que ser consistente uno y hacer sacrificios. Que en mi caso principalmente fue sacrificar mucho tiempo para poderlo hacer. Entonces, ahora sí, pasemos a Infantería de Marina. Eh, ¿Qué te llevó a esa decisión? ¿Por qué concluiste, ese es el mejor camino que puedo tomar yo? ¿Y cómo fueron tus años allá? ¡Wow! Ya tocó comer mucha mierda. En serio. Claro, yo de repente pues ya tenía 18 años. De hecho, el último trabajo que tuve antes de irme para allá era en una charcutería. Fue muy curioso porque esos trabajos que tuve que fueron muy físicos, o sea, que era como de en Corabastos descargar bultos. En el caso de la charcutería era una bicicleta así tipo panadera donde me cargaba dos bultos y salsas. Una charcutería es como una salsamentaria muy grande. Entonces era como cargar eso, era en el 7 de agosto y era como que llévela para todo lado, y era tenaz. Yo creo que hoy me ponen a hacer eso y no lo podría hacer. Era difícil. Pero, pero pues bueno, en ese momento tenía toda la energía. ¿Y por qué lo menciono? Porque fue curioso. Yo decidí la Armada porque veía como un camino fácil, tengo que decirlo, un camino fácil para monetizar y como que decía, bueno, por ahí es. Y como que ahí era sacrificar tiempo nuevamente y sacrificar estar lejos de mi familia. Porque pues
desde el momento, y me parece, bueno, recuerdo mucho que me presenté con mi mejor amigo de la época, y fue muy curioso porque los dos nos presentamos y a él pues lo rechazaron y a mí me aceptaron. Ya de ahí me llevaron para Coveñas, entonces pues yo no conocía el mar, nada, o sea, yo tenía 18 años, pero pues básicamente mi centro era Bogotá. Entonces, pues llegué allá y me sentía como en una película, era muy curioso. Además que yo llegué muy mechudo, ¿no? Yo llegué súper mechudo, tenía el cabello Pero ¿y largo, por qué te sentías como una película? porque me parecía un poco surreal todo lo que estaba viviendo, como que eso que tú veías en televisión lo estaba viviendo en persona, entonces así me sentía. Ya. Era curioso. No, y se vivía así. No sé si ha mejorado el tema, pero cuando yo llegué allá era como que listo, y putas, bájense, bájense, bájense. Entonces era como bajarse, empelotarse, que te tocaran para mirar que no estuvieras llevando absolutamente nada. Era un tema curioso. Y habían unos entrenadores que le llamaban drill instructor, que son muy de la línea de la marina. Eso no sé si está en el ejército, creo que no. Y, y era muy chistoso porque se te paraban al frente, no me mire, no me mire. Y pues a mí me da como un poquito de risa eso. Como que, parce, pues no diga que ¿Te no me reíste mire. alguna vez? No, porque los que se reían le sacaban la mierda. O sea, yo me aguantaba la risa y ya después por allá solito me burlaba. Pero, pero sí era como, no me mire, no me mire. Y qué, y ya a partir de eso, como que ya me pasaron a motilarme. Entonces también era como la máquina ahí quitándome todo el pelo en ese momento que estaba muy. Sí, yo me fui muy mechudo. No sé por qué, si quería irme a la armada, me fui mechudo. También fue algo. De entrada querías poner el pelo sobre la mesa. Seguramente. Y ya, y fue mi relacionarme, empezarme a relacionar allá con gente de muchas partes del país y también conocer realidades. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo mucho que me metieron, ay, pucha, se me fue, a uno lo forman como por tropas, no sé, se me fue la palabra. Entonces, estaba, por ejemplo, la Alfa, estaba, por ejemplo, la SPC, habían diferentes nombres ahí. Pero pues era duro porque era empezar como a cambiar la rutina de vida que llevaba aquí en Bogotá y conocer muchas realidades de muchas zonas del país. Entonces ahí, por ejemplo, algo, y bueno, ya te sigo contando esa historia, pero algo que me di cuenta es que a pesar de que pues nací con muchas limitaciones aquí económicas en la ciudad, a pesar de eso, nacer en Bogotá es un privilegio. Sea donde sea que nazcas, donde Bogotá, porque allá ya te das cuenta de otras realidades, o sea, ya te conoces gente de todas partes del país que es muy duro, o sea, no tienen las mismas oportunidades que tiene una persona que nace en una ciudad capital como Bogotá, bueno, tal vez Medellín, Cali, o sea, era conocer gente claro, o sea, eran realidades duras y además que yo me regalé desde el principio cuando llegué, había un programa había un programa de alfabetización. Yo me regalé para ese programa, pues porque como que eso es una de las cosas que quiero hacer, como que enseñar me gusta, ¿sí? Y espero hacerlo pronto. Pero entonces era también sentarte con personas, yo me sentaron con personas de Tumaco, de Buenaventura, de Satinga, Honda, de toda esa zona. De hecho, después yo terminé allá metido, pero de toda esa zona que, parce, no sabían ni siquiera escribir. Entonces, esa es otra realidad fuerte y digamos que yo enseñaba, me gustaba mucho como enseñar como con todo ese amor porque te daban unas guías para apoyarte, pero pues eran personas también que cuando tú les enseñabas eran difíciles, eran muy, muy difíciles, a veces te trataban mal, entonces como que era complicado. Pero bueno, retomando la historia, también era muy cambiar la rutina de vida porque básicamente te levantaban tipo 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Y era muy chistoso porque, bueno, en ese momento no era chistoso, ahora sí. Pero te ponían como el parlante, o sea, tú estabas durmiendo, todos estábamos durmiendo, haz de cuenta que era como una zona donde habían como 500 personas durmiendo por cada cuarto y te ponían como un parlante y empezaban buenos días, ¿cómo es? ¿Sin la trompeta? ¿Cómo? No, ponían como el parlante y hablaban con micrófono los hijueputas. O sea, eran mala clase los malparidos. Como un día más, un día menos en la gloriosa infantería de Marina.
Y era como, oye, parce, entonces ya tú te levantarte como con esos buenos días, era como que, ugh. Y era como, bueno, como tender la cama así, que tenía que rebotar la moneda, eso es muy cierto, o sea, que te hacen tender la cama y que te tiran una moneda, tiene que quedar, ¿Y pasaban cama por cama? sí, sí, eso le llaman revista. Y también acostumbrarte, por ejemplo, a empelotarte frente a todo el mundo, a bañarte frente a todo el mundo, e incluso vainas como tan heavy, porque eso sí me parece muy heavy. Ojalá lo hayan mejorado porque en serio era muy heavy. Tú entrar a un sanitario a hacer del dos huevón frente a otra persona. Así, mirándonos como nos estamos mirando. Así. Y ahí como que, Qué pues, fuerte. yo la verdad, en esa época sí fumaba mucho, pero, pero ¿Los es que, dejaban? ¿cómo? ¿Los dejaban Sí, fumar? pues yo en el baño, pues yo qué hacía, Ah, pues me bueno. ponía era y me ponía era a fumar mientras le veía la cara al otro porque que, o sea, era demasiado incómodo, era muy incómodo. Pero bueno, y era también como, como el tiempo, o sea, ya es como que todo el tiempo te mantienen así, entonces era como que afeitarte, o sea, como que mientras estabas haciendo fila para entrar a la ducha, tenías que estar afeitándote, cepillándote, o sea, en 5 minutos uno tenía que estar arreglado, o sea, eso tenía que ser así voladísimo. Te pasaban revista de cómo quedaste vestido, te enseñan a hacer las famosas ligas y eso en serio le achica a uno como el pie, le pone a uno el pie feo. Y ya, y era formar para la comida, formar para darle revista como a otras personas, era formar para todo, ¿sí? Pero pues sí era un trato duro. O sea, allá en Coveñas especialmente, en esos primeros 3 meses para entrenar, fue muy duro. Además, que pues obviamente yo era muy rolito, bueno, soy muy rolito, entonces, claro, marica, a mí las primeras 3 semanas, puta, me salieron ampollas en las axilas, me quemé horrible, o sea, eso fue interesante, interesante esa experiencia. Ya después de Coveñas, bueno, Ahí terminaste de entrenar. ese fue el entrenamiento, como que se llegó el juramento de bandera, ahí fue a visitarme mi mamá, mi hermana, y mi exnovia, la novia de esa época, qué gran error. Era tenaz esa chica. Pero bueno, entonces fueron a visitarme. Y era, pues no, como que no te daban permiso de salir. O sea, en la Armada tiene esa particularidad, o sea, a diferencia del ejército, porque el ejército como que la gente cumple los 3 meses y les dan permiso para irse unos días a la casa. Pues allá como estábamos tan en la mierda, y me imagino que también por un tema logístico, como que las familias iban y te visitaban 3 días y ya. O sea, tú no te podías ir para tu casa. Y de ahí ya, después de esos 3 días que me visitó mi mamá y mi hermana y mi exnovia, pues nos despedimos y eso, y ya me trasladaron, como a los 5 días después, me trasladaron para Tumaco. Entonces en Tumaco sí, sí fue una experiencia bastante curiosa. Creo que viví muchas cosas interesantes en Tumaco porque estuve trabajando como en oficina, después trabajé como en contrainteligencia, también estuve en el monte, o sea, como que estuve haciendo de todo y pues conocí a personas con las que aún me hablo, Camilo Rubio, Santa María, me hablo todavía con ellos. ¿Cómo? Que saludos, si me ven. Pero por culpa, de hecho tengo una historia que por culpa de uno de ellos me sacaron la mierda horrible porque íbamos como de permiso, íbamos saliendo y se le ocurrió sacar cosas del batallón. Yo no sabía, o sea, el weón llevaba como esa era como unas carpas y el weón se le ocurrió sacarlas. Yo no sabía que las estaba sacando. Claro, y pues bueno, en la entrada, ahí como que se dieron cuenta y pensaron que yo era como cómplice del man. Y no, parce, eso fue un mierdero. O sea, nos cogió ese mayor que era una mierda. Además, el man detestaba a los que estaban prestando servicio. Es que allá te encuentras con gente muy buena, pero también gente desagradable. Eh, pero, pero qué, pero, y el man nos cogió todo el día a sacarnos la mierda. O sea, me sacó tanto la mierda que yo al otro día no podía estirar los brazos. No. Era tenaz, era tenaz. Y pues digamos que allá ya viví como situaciones muy duras, pero también que me enseñaron mucho. Porque lo que te decía, aprendí a ver como otras realidades que aquí en Bogotá usualmente la gente desconoce, ¿sí? Entonces, aprendí a ver otras realidades. También aprendí a ver como las limitaciones que pueden llegar a tener las personas a causa como de sus propios comandantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había uno que era como
sargento primero Bertel, que se llamaba man. Ujú. Y era un diciembre, me acuerdo mucho, y mi abuelita ya estaba en las últimas. Entonces yo me acerqué con el man y le dije como, hey, deme permiso para ir a ver a mi abuela, pues porque yo quiero como que despedirme de ella. Sí. Y el man dijo, no, usted no es doctor, no es médico, cuando se muera le doy permiso. No. Vuelvo y repito, allá también hay gente maravillosa, porque también alguien que me ayudó mucho fue otro primero Osorio, que también saludos si me llevas. Que el man fue, él y su esposa Lina fueron unas personas maravillosas conmigo. Pero hay otras personas que realmente son las que siento que manchan un poco esas instituciones, como este primero Bertel, ¿sí? Entonces el man, ya cuando se murió mi abuela, a los 3 días de que yo le había pedido permiso, pues el man se sintió tan mal que me consiguió un vuelo. O sea, el man, porque yo le dije, ya se murió, ya me va a dar permiso ahora sí. Y el man ahí sí me dio el vuelo. Entonces, estando allá también viví como esa pérdida porque pues era como la abuelita así como materna que uno como que me trataba siempre con mucho amor. Y ya después de eso estuve en el monte, estuve como en la frontera con el Ecuador. Sí, te quería preguntar cuáles son todos los lugares que estuviste. Estuve en un sitio que se llama, si no mal recuerdo, Santo Domingo Alto y Santo Domingo Medio, Ok, ¿sí? Eso es frontera con el Ecuador. ok, Y estuve para elecciones. ok. Entonces, era cuando llegamos con mis compañeros de ese momento, de ese pelotón, pues bueno, pues digamos que uno como que era risa, como que igual uno se parchaba. Finalmente, pues éramos peladitos. Sí. ¿Cuántos años tenías en En ese ese momento momento? yo tenía 18, 19 años. Sí. Entonces, cuando estábamos ahí, era muy curioso porque llegamos a esa zona y hombre, y es que uno entiende mucho más esas realidades. Y es que, y eran personas, pues todas las personas que vivían como en ese sector, vivían pues solamente de la coca. Pero pues vivían de la coca porque pues eran personas que estaban completamente abandonadas por el Estado. O sea, no había estado en esa zona, no sé cómo esté ahorita. Pero en esa zona cuando yo fui no había estado, no había nada. Al punto que pues habían como casos de desnutrición. Nosotros le regalábamos con mis compañeros como las provisiones de comida que nos daban, se las pues, regalábamos a la gente, pero era gente que cuando llegamos allá con la Armada, pues dejó de trabajar porque pues vivían de la coca y pues con la presencia de la Armada ya pues no podían hacer nada. Y también era ver otra realidad que, curiosamente, elecciones, ¿no? Que había muchas personas que ni siquiera sabían cómo votar, no sabían votar. Entonces, nosotros teníamos que cuidar los puestos de votación, en unas zonas bastante como en un colegio, una escuela, y se acercaba gente a votar y tú tenías que acompañarlo e incluso a veces decirle no, o sea, ni siquiera sabían por quién votar. Entonces era como que, bueno, no tenía que ayudarles en todo. Entonces sí también era interesante aprender un poco también de esa realidad. Entonces, bueno, Santo Domingo Alto, Santo Domingo Medio, ahí fue muy chévere también porque monté en una corbeta, entonces eso era como en medio del Pacífico, eso, bueno, son como tres tipos de barcos, corbeta, fragata y navío. La corbeta es como un barco, entre comillas, chiquito, pero es muy grande. Bueno, allá también viví cosas chéveres, pues monté en pirañas, que las pirañas son unas lanchas gigantes con motores tipo 200 que andan a toda. Monté en esa corbeta, y en esa corbeta era como en medio del Pacífico, como metido allá en el Pacífico, en medio de la nada. Parce, y toda la gente, bueno, a mí no me dio duro afortunadamente, pero era todo el mundo a la orilla de ese barco vuelto mierda. Ya te imaginarás por qué. Sí, sí. Em, como que dormir como en ese planchón, como que vivir esa experiencia fue también chévere. Yo tengo fotos esas fotos, mejor dicho, recuerdos bonitos. Y además que para esa época todavía no, o sea, los celulares que yo tenía en ese momento era como un Siemens, imagínate. O sea, ¿En qué año estamos acá? eso estamos hablando yo me fui en el 2006, yo me fui en octubre de 2006 y regresé para el 2008, regresé. Pero bueno, ya después de toda esa experiencia, yo me presenté para ser suboficial primero. Yo estuve también aquí en Bogotá, estuve acá, el batallón de Bogotá queda como por el lado del Compensar de la 68. Ahí también estuve, pero bueno, o sea, ya viviendo lo que yo vivía allá, pues decidí realmente cambiar de proyecto de vida porque no me veía como comiendo mierda toda la vida. Ok, ¿y qué tan fácil era cómo salirse? No, pues tenías que completar los 2 años y ya.
Ah, listo. Ya, o sea, porque finalmente era el servicio militar Ah, era obligatorio. servicio militar. O sea, sí, como yo no conocía a nadie, a mí me tocó regalarme para el servicio militar obligatorio. Allá hice pues contactos, pero, pero no, ya estando allá no, ¿Qué te hizo decir? No, esto no es lo mío. no, pues, parce, comer mierda. Ese fue lo que me dijo, ¿no? Porque a pesar de que aquí en Bogotá, obviamente, bueno, y porque también te conté un poco de los trabajos que tuve acá en Bogotá antes Sí, porque también fue muy curioso que cuando yo llegué allá, sin querer, ya tenía una preparación física. claro. Entonces, trotar y como que toda esa vaina de cargar cosas pesadas y eso, pues ya, no, eso no me dio tan duro, pero lo que sí me dio duro fue estar muy lejos, ¿sí? No, y eran situaciones además muy heavy, sí. Por ejemplo, para el 2007 creo que fue, 2007, 2008 hubo una alerta de tsunami aquí en Colombia. Sí, como fue como en toda la zona del Pacífico entre Perú, Colombia y demás. Y en ese momento salió el presidente de ese entonces, eh, como que alertando en televisión que tocaba evacuar la zona. Y nosotros estábamos en el batallón y la zona de riesgo era Buenaventura y Tumaco, toda esa zona del Pacífico era la zona de riesgo. Y yo estaba en Tumaco. Entonces, entonces fue muy curioso porque yo me acuerdo mucho que en ese momento alcancé a hablar con mi mamá porque las comunicaciones colapsaron, pero fue una vaina muy loca. Y yo lo único, en ese momento mi hermana estaba muy pequeña y yo le dije a mi mamá, no, pues cuida a la niña porque pues no sé qué más hacer. O sea, si me muero no sé qué va a pasar. O sea, era como que despedirse también un poquito como en esas situaciones, porque incluso cuando me fui al monte de más, como que todo el tiempo tú a veces pensabas, oiga, me puedo morir acá, weón. Eso era un riesgo que siempre estaba, bueno, no se puede morir en cualquier momento, pero allá pues estaba mucho más No, pues latente la probabilidad es mucho más un alta. poquito más alta. Pero pero sí, viví una alerta de tsunami allá. Sí, marica, eso fue muy chistoso. Yo lo que hice, la verdad, en ese momento fue como nos mandaron a formar porque obviamente la obligación de los militares en una emergencia de esas es Claro. empezar a ayudar a la Ayudar a gente. la evacuación. Pero yo lo que hice, me acuerdo mucho, fue, o sea, además de hacer caso, fue coger un canguro, echar toda la plata que tenía y dije, bueno, si vivo, tengo como devolverme a Bogotá. Fue lo que pensé en ese Excelente. momento. Modo supervivencia. También estuve en Tumaco, estuve en sitios como Satinga, Salahonda, que esos son zonas también del Nariño, del Pacífico. Me acuerdo mucho que cuando estaba en Satinga, cuando yo estaba prestando guardia, era una zona muy pesada. Toda esa zona, bueno, no sé ahora, pero en ese momento era una zona roja. Pero cuando estaba prestando guardia, había un man ahí al otro lado, porque eran como islitas, no sé cómo explicarme. Y había como un man al otro lado que siempre ponía todas las noches el mismo puto disco de Enrique Iglesias, weón, y era como que, parce, ya, todas esas canciones me las memoricé por culpa del man que ponía esas canciones. Y ya después me llevaron para un sitio que se llama La Tola, que La Tola, pues básicamente ni carros habían en ese momento. O sea, ni carro, lo que más había era una bicicleta, ya. O sea, era una zona bastante abandonada. Y ya a partir de que estuve en la Tola, nos mandaron como ya para el monte, entonces estuve como bien metido por allá. Creo que se llamaba el charco eso, y era como eche monte. Ahí también casi me muero. Casi me Dios, morí muchas veces. ¿cómo te formó todo eso? No, pues primero me enseñó a como ver que uno puede como superar muchas cosas, porque en serio, o sea, como que comer tanta mierda, pues me enseñó como a decir, bueno, parce, o sea, no hay cosas peores que esas para poder superarse. Pero, por ejemplo, allá en donde te digo que casi me muero era porque era un río, huevón, y yo me puse de chistoso a nadar con mis amigos y pues el río casi me lleva y menos mal me salvaron, o si no, me hubiese llevado al río. Pero sí. Bueno, y ya después, allá me dio leishmaniasis y paludismo, además. ¿La qué? Leishmaniasis. Ok, necesito explicación. Leishmaniasis es una enfermedad por un mosquito que se llama el pito. Sí, se conoce así, el pito, se conoce. Y básicamente, hasta donde recuerdo, es como un mosquito, es el mosquito hembra el que transmite como una bacteria. Entonces, hay dos tipos de leishmaniasis, la que a mí me dio fue visceral, la otra no me acuerdo cómo se llama. Entonces te pican y eso te empieza a salir, en la mayoría de los casos, a mí afortunadamente no me dio así, sale como una llaga, como una quemadura, como una quemadura.
Y de hecho, en Tumaco hay una zona que se especializa para atender ese tipo de enfermedad, porque es una enfermedad muy heavy. Entonces, el medicamento que te aplican es un medicamento que se llama Glucantin. Una mierda toda, marica, es una jeringa, si no es la verde normal con la que te sacan sangre, sino una rosada así gruesa que cada vez que te inyectan duele una mierda. Esa. Y depende básicamente del peso. Entonces, a mí para ese momento me aplicaban 4 inyecciones diarias. Era una mierda. Y eran intramusculares. Y tú no Pero podías, si te dejaba quieto, no te dejaba quieto, sino, bueno, pues obviamente ya dolía de tantas claro, inyecciones, pero además de eso, tú no podías sudar el medicamento. Entonces, imagínate tú en un batallón, porque para cuando me dio leishmaniasis, a mí me bajaron otra vez a Tumaco. Yo estaba por allá en La Tola y me bajaron a Tumaco para tratar la enfermedad. Y tan de malas que después me dio paludismo. Entonces, que eso también da por los bichos. Pero que, no, así, o sea, yo tenía todos los problemas de rolito en tierra caliente, yo los tenía. Sí. Entonces, cuando me dio leishmaniasis, me bajaron al batallón y era tenaz porque, pues, parce, tú no podías sudar, no podías formarte, no en podías hacer Tumaco. absolutamente nada. Entonces era como en un camarote ahí, quieto, todo el tiempo, durante 20 días. No, era una mamera, bueno, y ya después, obviamente, uno no soportaba que lo tocara. Ahí ya después me dieron como un dispositivo del aeropuerto, que también había ahí por Tumaco, y ahí me dio paludismo. Entonces, o sea, eso fue una vaina loca porque pues, me bajé un montón de peso en menos de un mes. Como que me empezaron a dar como, se me iban las luces porque pues bajar de peso así está súper mal. Entonces eso me generaba como, me descompensaba y me empezaron, después de como todos esos tratamientos que me hicieron, me empezaron a inyectar complejo B cada 3 días. Uy, no, parce, eso era una mierda. Ahí como que le cogí un poquito de fastidio a las agujas porque me chuzaron mucho. Y ya estando allá, ya completé los 2 años y ya terminé Pero nuevamente bueno, aquí en Bogotá. puedo ver por qué decidiste que ese no era tu camino. Pero bueno, Claramente. decidiste, este no es mi camino, ¿qué te pusiste a hacer? Llegué aquí a Bogotá y lo primero que hice fue ponerme a trabajar. Yo necesitaba ponerme, o sea, era como trabajo, trabajo. Entonces ahí ya me formalicé. Bueno, igual prestar servicio militar también me ayudó porque me sumaron 2 años de pensión, pero tampoco fue como tiempo perdido. Pero ahí ya me formalicé, ya tuve como mi primer trabajo formal, que fue en Saitel. En Saitel fue donde ya. Yo empecé a vender y creo que casi toda mi experiencia, bueno, casi toda no, mi primera experiencia base, que le agradezco mucho, fue en ventas. Entonces, eso creo que me ayudó a ser muy comercial, a fluir en una conversación de venta. Y era vender, era muy chistoso porque era vender planes de Movistar a los clientes de TV. Tenía que venderles internet, televisión y telefonía. Entonces, el trabajo era de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? Bueno, y además en ese momento yo estaba ya loco por alguien, no voy a hablar de eso. Pero me acuerdo mucho que, bueno, yo llegué a vivir otra vez a Italia, pero por esa persona que pues le agradezco muchas cosas, yo estaba pues putamente enamorado, estaba locamente enamorado y me fui a vivir al Diana Turbay por amor. El Diana Turbay, parce, es una loma ni la hijueputa. O sea, es una loma, porque pues preciso nos fuimos a vivir como a la punta más punta de la loma. ¿Y qué? ¿Pero te fuiste a vivir con ella? Como nos fuimos a vivir los dos. Ok. Sí, nos fuimos a vivir los dos. ¿Y qué? Y cuando nos fuimos a vivir, pues nos fuimos allá al Diana Turbay para estar cerca de donde la mamá, donde Magola. Entonces, entonces qué, bueno, y es con él, no era con ella. Ahí ya cambié. Ahí cambié. Yo he tenido como una vida emocional entre hombres y mujeres interesante. Pero bueno, entonces nos fuimos a vivir y qué, y yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana en Toberín, en Toberín. Entonces yo tenía que levantarme allá como sobre parce, es que yo madrugué mucho tiempo, weón, bueno, también para sacrificar, sacrificaba sueño, weón. Yo amo dormir y en ese momento pues no podía dormir mucho. Entonces era levantarme tipo 4 de la mañana y llegar allá a las 7 de la mañana, allá a Toberín, pero mi trabajo era de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero salía a la 1 de la tarde y allá estaba regresando tipo, yo creo que a las
3, 4 de la tarde estaba llegando ya. Era un viaje tenaz, mientras Milenio. Era recorrerse toda la ciudad de sur a norte por el oriente. Pero, pero ese trabajo me enseñó mucho. Sí, yo aprendí a vender ahí. O sea, la verdad fluí súper bien con ese ¿Cómo era? trabajo. ¿Cómo les enseñaban a vender? Pues te hacían como una capacitación, como que te enseñaban eran ventas telefónicas, entonces como ahí aprendí a vender en frío, que se llama así, o sea, es como que era un cliente, las llamadas que te entran actualmente, pues que ahora ya le caen llamadas a uno por cualquier cosa, pero eran esas llamadas como que, bueno, cuénteme qué plan de internet tiene, y empezar a vender ahí. Pero pues me iba bien, yo me daba lujo, la verdad, creo que eso sí fue una ventaja y es que yo era el mejor vendedor de esa campaña. Ok. Entonces, ¿Sientes que por talento o por algo que te formó antes? yo creo que, pues yo creo que me sirvió mucho la experiencia informal que ya traía. Creo que eso me formó mucho y yo creo que también por, no sé, como el mismo relacionamiento que tenía como con mi familia, mis amigos, como que fue más sencillo por ahí. Y resulta que yo vendía y me iba súper bien. Se suponía que yo trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Descansaba los sábados y domingos y festivos trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ok. Yo la verdad nunca iba a trabajar los domingos y festivos. No, pues parce, y como me iba bien en ventas, pues no me Claro, molestaba nada. tenían unos objetivos y ya los tenías Sí, cumplidos. entonces porque incluso a mí me iba mejor que la gente que iba pues todos los 6 días a trabajar, entonces no, ahí fui afortunado. Ok. Ahí fui afortunado. Aprendí también muchas cosas como en la zona en la que estaba viviendo. Em, También digamos que aprendí a conocer otra parte de mí. Yo creo que en esa época yo fui tóxico como pareja. Sí. Oh, sí, fui tóxico, weón, fui tenaz. ¿Por qué? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? No, 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 no. Pues claro, como digamos que eran emociones que yo estaba empezando a vivir, pues eso me hacía en ese momento, afortunadamente no soy así, gracias a Dios, pero en ese momento me hacía ser como muy celoso, como muy intenso, como muy fastidioso, y no, en ese momento como pareja era un desastre. Pero bueno, por lo menos trabajaba, seguía trabajando. Y bueno, y a partir de esa relación también aprendí muchas cosas. ¿Pero qué? Pero pues bueno, después de Saitel, trabajé en Saitel siempre casi un año, ya empecé a trabajar en el mundo de las asistencias, que es donde, pues digamos que donde me muevo actualmente, ¿sí? Entonces ya el siguiente trabajo que tuve, mentiras, estoy mintiendo, no mentiras, después de Saitel, tuve otro trabajo que eso sí era como un explotadero tenaz y una vaina que era como encuestas, tenías que llamar a mucha gente a hacer encuestas, 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 ¿Con el gobierno era más? no, era más como de esas empresas que se encargaban de hacer eso Ya. y eran encuestas en Latinoamérica, Ok. no aquí en Colombia. Pero no, ahí sí duré 2 meses, parce, porque era un explotadero tenaz. Bueno, Sí. algo que sí agradezco es que sí, siempre la tuve clara de no dejarme meterme como en huecos que no correspondían. No, ahí no me pagaban seguridad social ni nada. O sea, eso era un robadero y tenían oficina en 85 con 15, pero era un robadero tenaz. Entonces ahí solo duré 2 meses. Y ya entré a trabajar a un sitio que se llamaba, porque ya no existe, Redasis. ¿Retasis? Redasis fue la primera experiencia que tuve en el tema de asistencias. Ok. em, y allá empecé fue a contestar, a contestar, a contestar, a contestar, a contestar. Y eran llamadas, o sea, ya empecé a entender cómo funcionaba una operación de emergencia. Entonces allá era coordinar temas como, ¿no? Conductores elegidos, grúas, médicos, de todo. Entonces yo era el que contestaba y coordinaba. Yo siempre he sido muy competitivo. Entonces, me acuerdo mucho que con mis compañeros de ese momento la competencia era el que más expedientes hiciera. Entonces era como competíamos ahí, porque como que te daban unas bonificaciones y demás y ya. Pero pues ahí ya empecé a sacrificar un poco más el tiempo, porque también era trabajar festivo. O sea, ahí sí ya mi tiempo era un poco más limitado. Claro. Entonces era, bueno, y ya para cuando entré a trabajar allá, ya no vivía en el Diana Turbay, sino ya me había regresado nuevamente para querer. ¿Con tu pareja del momento No, no, ya? no, 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 en eso, es que esa pareja fue, sí, o sea, duramos un buen tiempo, de ese buen tiempo terminamos 3 veces, entonces creo que esa fue la primera vez que Sí. terminamos. Bueno, te digo que fue una pareja con la que aprendí mucho. Sí, sí. Aprendí lo que no debo hacer. ¿Y qué? Y,
Y bueno, ya fue como regresar a Kennedy, pero bueno, fue como regresar a Kennedy a un barrio que se llama Class Roma. ¿Sabes qué me parece curioso de ese barrio? Que ese barrio, o sea, ese barrio yo entré a trabajar ahí en el 2009, y ese barrio no ha cambiado, parce. O sea, todo destapado, todo, vivíamos ahí porque era barato. Pero, pero bueno, ya estando en Redacis, trabajé un buen tiempo, también hice muchos amigos. Hay personas con las que todavía me hablo de allá, que han sido pues maravillosas en mi vida. Eh, y ya después de eso, ya entré a una empresa con la que, bueno, ya ahí duré como 2 años, y ya entré a otra empresa que se llama IKEA Asistencia. Entonces, Más casado con el mundo de las asistencias. ahí ya más casado, pero entonces lo mismo, empecé contestando, pero pues ahí hice como un plan carrera mucho más rápido, porque ya ahí empecé, pasé a ser supervisor, después fui capacitador, después fui Ok, jefe de capacitación, como que hice todo un plan carrera, y ahí fue donde empecé a estudiar, ¿sí? ok. Yo soy ingeniero, entonces ahí fue donde ya empecé a estudiar, y era difícil, era muy difícil porque ¿Qué estudiaste? ingeniería industrial. Entonces, era difícil porque básicamente era levantarse muy temprano, llegar allá a trabajar, era también hacer rendir mucho la plata, administrar muy bien la plata, porque pues digamos que era llegar allá a las 7 de la mañana, y por ejemplo para poderme devolver para la universidad, pues parce, yo me iba caminando para ahorrarme el pasaje, porque coger Transmilenio también era tenaz en ese momento, a ir a la 100, la estación de la 100, que eso era una guerra. Creo que sigue siendo una guerra. Es pesadita esa estación. Todavía sacan fotos No, es que es de cómo tenaz, pero es tremendo. en ese momento que yo te digo, ni siquiera habían dos puentes. Era el puente de la entrada norte. Sí, porque después construyeron el puente de la entrada sur, parce, y eso era una fila hasta la parte de abajo. Sinceramente, uno, me ahorraba lo del pasaje caminando hasta la universidad, y dos, me rendía más, porque caminando eran 50 minutos, pero metiéndose a Transmilenio era una guerra por unas pocas estaciones, entonces no. Me Pero bueno, imagino que entonces también llegabas mejor, tipo, porque es que sí, uno del y Transmilenio tenía sale. algunos hábitos. Entonces yo llegaba, por ejemplo, a tomarme el café. Ahora no puedo tomar café de noche porque me quita el sueño. Pero en ese momento sí llegaba a tomar café a las 6 de la tarde. Y me tomaba el café con mis amigos de la universidad. Entrábamos a estudiar, como que 8 de la noche un break, otro café. Salíamos a las 10 de la noche, otro café a la casa. Pero pues imagínate, terminaba tan cansado que pues parce, yo llegaba muerto, Claro, muerto, muerto, por muerto. O sea, más que sí. hubo muchos cafés, No, podías dormir. todo el día era pesado, porque pues era también un trabajo muy exigente. Sí, esa empresa, en esa empresa yo aprendí mucho, pero sí era bien exigente, bien exigente todo lo que tocaba hacer. Pero pues bueno, creo que también esa exigencia me enseñó mucho, me enseñó mucho. Ahí fue como donde ya, por ejemplo, me solté mucho con el tema de los datos, aprendí mucho más de una logística de asistencia, aprendí muchísimo más desde ahí. Ahí duré 7 años. Harto, ¿Cómo? harto. Sí, sí, ahí duré 7 años. Entonces ahí fue cuando dije, pues parce, yo tengo que hacerlo por mi cuenta, weón. O sea, entonces fue cuando empecé a pensar un poco más en mis proyectos, en lo que ya sabía. El pre es muy importante. Entonces, cómo proyectar toda la parte financiera, cómo iba a funcionar el tema tecnológico, cómo iba a funcionar la red de proveedores, todo ese pre era muy importante. Eso sí, eh, eso sí quiero resaltarlo, porque la planeación es súper estratégica en el momento que uno decide emprender. Todo emprendimiento, por supuesto, es admirable. O sea, una persona que decida, por ejemplo, poner su tiendita, su restaurante y eso es muy admirable, porque emprender es difícil. Aquí en Colombia es difícil, y es un reto gigante, ¿sí? Pero entonces creo que para cualquier emprendimiento lo más estratégico antes de arrancar es planearlo bien. Dime como unas verticales que recomendarías que esto tiene que estar cerrado sí o sí antes de lanzarse. Primero, la proyección financiera. Ok, Entonces, ese horizonte de tiempo, eso creo que es la parte más importante, porque la parte financiera tú estás proyectando con qué recursos vas a trabajar, ¿cierto? Con qué personas vas a trabajar, qué personas van a estar contigo, cuánto le vas a pagar además,
y pues con toda la carga prestacional, porque a mí me parece muy importante eso, o sea, desde el momento uno, la responsabilidad con las personas tiene que ser al 100%. O sea, tú tienes que responder por todo en lo que pues legalmente tienes que cumplir y adicionalmente qué más les vas a ofrecer, ¿sí? O sea, eso también, porque porque finalmente todas las empresas en Colombia pues tienen que ofrecerte el salario, prestaciones sociales, en fin. Pero, ¿qué te hace diferente a ti? O sea, ¿qué otros beneficios y qué hace diferente tu cultura organizacional? Pero bueno, me estoy yendo para otro lado. Perdón. Básicamente, tema financiero. El tema financiero es súper importante. ¿Cómo vas a operar? Entonces, y eso también es todo, yo creo que la matriz es el tema financiero, porque en los temas financieros tú tienes que hacer la planeación, una planeación minuciosa de decir, venga, voy a contratar estas plataformas, voy a contratar estos proveedores, voy a utilizar estos recursos, voy a estar con estas personas, voy a estar en tal oficina. O sea, es como que eso es súper claro. Y a partir de eso, pues ya empiezas a montar la estrategia. Al principio, obviamente, es también cuidar el recurso, ¿no? Porque pues en mi caso también fue como listo. Había una inversión, un apalancamiento a partir de esa inversión, entonces, es cuidar ese dinero, no es más malgastarlo, sino entender que cualquier gasto que vayas a tener, pues es importante cuidar esa plata, mientras llegas a un punto de equilibrio, que eso también te lo da la proyección financiera. Entonces, uno tiene que regirse mucho a esa proyección financiera y pues hacerlo así. O sea, yo creo que lo más importante es la planeación financiera y a partir de eso ya se deriva todo. Cómo vas a trabajar con las personas, cómo vas a trabajar con ellos. Que si alguien que ahorita se está sintiendo inspirado por tu historia, ¿Será que sí? te está escuchando, dirá, no, pero finanzas, yo no sé nada de eso, me suena, me da miedo. Tendría, o sea, No, da no, no, miedo, no, ¿qué pues tan bueno, fácil a es? mí porque se me da, ¿sí? Pero pues actualmente, parce, tienes muchas ayudas para poder proyectar. Es como tienes la inteligencia artificial que utilizaría para hacer una planeación, está bien, de ese tipo, ¿no? Lo importante es que la revises, porque pues no es dejarle, o sea, la IA es una ayuda, pues pero no es dejarle las decisiones a la IA, ¿no? Entonces, sí es como coger, o sea, si tú tienes miedo de coger y montar esos números, apóyate un poco con herramientas que ya te facilitan la vida como la IA. O sea, eso es algo que hay que utilizar. Y con eso empieza a hacer las proyecciones y ya. O sea, no es algo realmente que limite empezar. Ok, aquí espero no desviarme mucho, pero yo creo que sirve a la gente que está escuchando. Si alguien quisiera iniciar un negocio, no sabe nada de finanzas, absolutamente nada, ¿qué le dice a la IA para empezar? Primero, ¿qué idea de negocio tiene? Ok, entonces le botó la idea de negocio. Y sobre esa idea de negocio ya, bueno, el prompt es importantísimo, claramente. Pero a partir de eso, o sea, sobre esa idea de negocio, como que empiece a pedirle a la IA y bueno, también si se puede asesorar con un profesional, genial, si tiene la oportunidad de hacerlo, pero que empiece a mirar primero todo el trámite legal. O sea, ¿qué necesito hacer para montar la empresa? Porque pues tienes que hacer unos trámites en Cámara de Comercio, eso también deriva a la DIAN, deriva a la Secretaría de Hacienda en Bogotá, en el caso de las empresas que están constituidas en Bogotá, el acta de constitución, eso tiene. Bueno, ahí también voy a hacer ahí una cuña para las personas que también como que no saben cómo arrancar y cómo hacer eso, además de la DIA, pueden ir a la Cámara de Comercio. O sea, la Cámara de Comercio es algo que pagamos todas las empresas, pues hablando de la Cámara de Comercio de Bogotá, y entonces ellos dan unas asesorías. Entonces, para las personas que no saben cómo hacer y cómo montar ese papeleo, vayan allá y allá tienen la asesoría gratuita. Entonces, es importante que la gente lo sepa, o sea, ya pueden ir sin costo, porque, ¿Tú qué hiciste? ¿cómo? ¿Tú qué No, yo hiciste ya para sabía saber cómo eso? hacerlo, pero ¿Ya sabías? sí, 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 ya Por sabía las por empresas. experiencia, Ya. pero bueno, dentro de esa experiencia en algún momento sí me acerqué a la Cámara de Comercio a ver cómo era el tema. Entonces, allá te van a dar como, y incluso en la Cámara de Comercio te facilita los papeles. Mire, tienes que llenar esos papeles y un abogado se sienta contigo y te explica cómo diligenciarlos. Entonces, esa primera parte, check. Parce, y yo siento que también el tema del conocimiento tú lo tienes en este momento en muchas partes, ¿no? Sí, entonces, sobre todo, vuelvo y repito, sobre todo en lo afortunado con o sin las limitaciones que existan, pero aquí en Bogotá, pues tú tienes mucha información, o sea, parce, hay muchos cursos, o sea, hasta en TikTok, porque yo te lo juro, yo a veces, yo molesto mucho con Excel y cuando no sea algo específico, yo me meto a TikTok a ver cosas de Excel.
me parece genial. Y me gusta más que la IA, por ejemplo. Muy generación Z y alfa de tu parte. Bueno, pues eso es gracias a mi sobrino, supongo. Tengo sobrinas de 22 años, entonces, Sí, y también de 15, o sea, de todas las edades. Tengo hasta una de 3 meses. tremendo. Es de todas las edades tengo sobrinos, pero ¿qué? Pero básicamente es empezar a formarse, ayudarte un poco con IA, ¿sí? Pero también asesorarte. Y en Cámara de Comercio también hay proyectos que le ayudan a la gente a asesorarse para emprender, que te dan también asesoría contable y todo eso. Entonces, es como buscar esas herramientas, ¿sí? Pero planifíquelos. Es importante planificar. O sea, yo creo que el consejo más grande que le puedo dar a alguien es planifique. Entonces, ese primer paso no se lo salte porque en la improvisación vienen muchos errores. Y esos errores para un emprendedor cuesta mucho dinero y pues también puede llevarte a no ser, a no tener éxito en el emprendimiento si no hiciste ese primer paso. O sea, eso creo que me parece fundamental. ¿Qué haces cuando te cierran muchas puertas en la cara? Insistir. Yo creo que algo que me caracteriza a mí es que soy muy intenso y, y siento que mi equipo de trabajo, intenso en el buen sentido, o sea, como que quiero algo, se me mete y hasta que pucha lo hago. No como con tu pareja anterior. En el trabajo eso es bueno, en las relaciones no tanto. Pero, pero qué, pero yo siento que la consistencia, o sea, estar ahí intenciando, estar ahí dándole consistentemente a lo que tú quieres es lo que supera esas barreras, ¿sí? Porque hay muchas barreras a las que a las que uno se enfrenta empezando. Bueno, no, es que me llamaron a las 2 de la mañana y no tengo una ambulancia. Soluciónelo. Porque pues finalmente nosotros tenemos que cumplir la promesa de valor del cliente que es tranquilidad. Y parte de esa tranquilidad es dar esos servicios con las condiciones que nos comprometimos a darles. En algún punto mencionaste eso de que, pues, la atracción del talento, ¿no? Los factores de la atracción del talento y pues sí, claramente tenemos el salario, eh, pero dijiste, no me voy a ir por ahí ahora, vámonos por ahí ahora. Bueno, sí, que empecé a hablar de ese tema y el tema del talento a mí me parece muy importante y no solamente es el tema salarial, sino es la cultura que tú generas alrededor de las personas, ¿sí? Cómo esas personas, yo creo que algo muy importante de un líder no es que se las sepas todas, ¿sí? Porque sabérselas todas es muy, muy difícil, sino, No, y un líder que pretende sabérselas todas, pues no va a crecer nada porque pues no, 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 porque no puede, físicamente no te da. exactamente, es esa capacidad de tener un equipo al que tú le puedas delegar, le puedas enseñar, pero que tú también puedas aprender de ese equipo. Entonces, yo creo que lo que más caracteriza a un líder son esas habilidades blandas, esos skill que, que le permiten llegar a las personas y generar como esa cohesión y esa sinergia con su equipo de trabajo, ¿sí? O sea, que realmente se logre un objetivo, que todo el equipo lo tenga súper claro y a partir de esas habilidades blandas, porque las técnicas pues las consigues en cualquier parte, pero lo que más diferencia a las personas son esas habilidades blandas, esas habilidades en comunicación, en liderar, estratégicas, en cómo hacerlo, ¿sí? Y algo que yo también resalto mucho, y es que aquí contratamos no solamente una persona, cuando una persona entra a una empresa, tú no solamente estás dándole la bienvenida a esa persona, le estás dando la bienvenida a su familia, porque detrás de eso hay una historia. Entonces también es entender esa responsabilidad que uno tiene con esas personas, esa responsabilidad que hay detrás de cada cabecita. Resúmemelo, si un emprendedor está viendo y dice, me está costando conseguir buen talento y retener el buen talento que tengo, ¿cuáles son los tips que le darías? Así súper resumido. Conseguir buen talento, pues primero mire dónde lo está buscando. Pero, pero bueno, no sé. Bueno, hay un proceso que nosotros hacemos y es obviamente dependiendo del cargo, pues tenemos procesos implementados, pero siempre miramos, siempre es importante el factor humano. O sea, es ver la persona que, pues además de que tenga el conocimiento técnico que necesitamos, ¿sí? También cuando tú te sientes y lo evalúes, sepas
que, que puede conectar con lo que tú quieres en la organización. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, hablemos de los centennials, ¿cierto? Entonces, los centennials, uno de sus objetivos de los objetivos que tienen es qué, qué le podemos aportar nosotros como empresa a un centennial para que se sienta aquí valorado y pueda haber oportunidad de crecimiento. Entonces, a veces cuando uno no logra retener ese tipo de talentos, porque a veces los centennials tienen fama de que rotan mucho en las empresas, ¿sí? Aquí no, aquí afortunadamente nos va bien, ¿no? Pero, pero qué, pero es entender ese motor que lo mueve. Entonces, ¿qué le diría yo a un emprendedor? Diseñe muy bien qué es lo que necesita de cada persona. O sea, no es que no consigo buen talento. Sí, es que la competencia es dura, porque es que aquí competimos entre empresas para retener a las personas y que no se me vayan a otras partes. Entonces, porque también esa rotación de conocimiento es pesada, ¿no? O sea, cada vez que una persona se va, o una empresa pierde conocimiento, además de todo el proceso y toda la inversión que se hizo en esa persona, pierde también ese activo de conocimiento que se vuelve muy importante. Eh, pero bueno, es perfilar muy bien qué necesitamos y es ver como empresa qué le ofreces, que no necesariamente todo tiene que ser dinero, ¿sí? ¿Qué le ofreces en calidad de tiempo? ¿Qué le ofreces en calidad de vida? ¿Qué le ofreces en proyección a esa persona? ¿Sí? ¿Qué te está haciendo diferente respecto a todo lo que ofrecen todas las empresas? Eso me parece importante. O sea, algo que nosotros aquí tenemos clarísimo, hablando de asistir, es que el tiempo de las personas es muy importante, ¿sí? Entonces, respetamos y valoramos mucho el tiempo de la gente. Entonces, listo, o sea, estamos acá trabajando en un tiempo determinado, pero también respetamos esos tiempos de calidad que necesitan las personas con sus familias. Entonces, el tiempo de descanso, por ejemplo, para esas personas se vuelve muy importante. Entonces, voy a hablar, por ejemplo, de nuestros vendedores. Nuestros vendedores trabajan desde casa, ¿sí? Entonces, ahí también volteamos un poco en cómo se hacen las cosas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Usualmente hay en algunas empresas en las que la posibilidad de tener teletrabajo o trabajo híbrido usualmente se la dan a los administrativos, a los líderes o a cargos más altos. Y los operativos los haces ir a la oficina. Pero pues se te olvida que el operativo es el que está ganando menos en su salario base, hablando de su salario base. Está ganando menos en su salario base. Entonces, y son personas que el tema del tiempo se les vuelve muy importante. Entonces, en nuestro caso, nuestras vendedoras, que la mayoría son mujeres, trabajan desde casa, ¿sí? Trabajan, solamente vienen una vez al mes a la oficina. Esa vez cuando vamos a empezar mes, con todo el tema de las metas, las proyecciones, hacemos actividades y demás, pero entonces trabajan desde casa 100%. Y se vuelve muy importante eso, pues porque no tienen que salir 1, 2, 3 horas, 4 horas a tomar transporte público. O sea, son personas que muchas de ellas son mamás, entonces pues pueden llevar a su hijo al colegio tranquilamente, a la hora del almuerzo ir a recogerlo. Entonces eso se vuelve muy importante. Y eso es un diferencial que a nosotros, por ejemplo, no nos cuesta dinero, pero darle esa calidad de tiempo a las personas se vuelve muy importante y pues nosotros tenemos personas que arrancaron con nosotros desde hace 2 años. O sea, personas que no se han ido porque valoran esa calidad de tiempo que le estamos dando. Entonces, en resumen, uno, definir muy bien qué perfil es el que necesito, tanto en sus habilidades técnicas como en sus habilidades blandas. Súper importante. Dos, yo también qué le estoy ofreciendo a esa persona. O sea, qué le ofrezco para que esa persona quiera estar en mi empresa. Y tres, también, ¿qué me hace diferente? O sea, ¿qué me hace diferente respecto a todo lo que ofrecen todas las empresas en el mercado? Porque esa es la guerra del talento, ¿no? El que mejor consiga ese talento, entonces, ¿qué me hace diferente para que esas personas lleguen más acá? Todo el mundo debería emprender. Si todo el mundo tuviera esa mentalidad emprendedora, sería una maravilla, la verdad. Sí, sería una maravilla. O sea, yo creo que obviamente no es fácil, pero montar empresa es algo que se vuelve muy satisfactorio y además que tú empiezas también a
a tener una responsabilidad social con las personas, ¿sí? Entonces es la responsabilidad no solamente de emplear y responderle a esas personas, sino de mantenerte en el tiempo porque eh, el hecho de que tú puedas llegar a fracasar, no solamente estás fracasando tú como persona, sino también em, estás mm, generando también un daño colateral para esas personas que están contigo y que también están. Entonces, es bonito porque tú empiezas como a tener esa responsabilidad social. Y no, pues genial si todo el mundo quisiera emprender, porque también eso se volvería una red empresarial bastante interesante. Colombia, primera economía del mundo. ¿Te imaginas? Sería genial. Listo, Pero empecemos sí. a hablar. Ya hablamos del pasado, hablamos del presente, hablemos del futuro. ¿Qué crees que se viene para asistir? Ya algo mencionaste de la economía plateada y eso, pero cuéntanos un poco más. Es empezar a construir una red alrededor de asistir. ¿Sí? Es empezar a construir una experiencia mucho más completa. Creo que tenemos mucho esa visión de negocio. Creo una experiencia donde el adulto mayor llegue y sea una experiencia 360 en el cuidado que nosotros queremos darle. Entonces, siento que se viene un trabajo fuerte en crecimiento, un trabajo interesante para poder empezar a montar como esa infraestructura que queremos para el pensionado. O sea, no solamente ser un tema de asistencia, sino también un tema, bueno, también va a ser un tema de asistencia, pero un poco más personal, por decirlo así. ¿Cómo se ve eso? Para, no sé, dame un ejemplo con Jorge, el pensionado. Que Jorge el pensionado, además de que pueda tener un médico en su casa, pueda llegar a un centro de experiencia de asistir y lo podamos atender ahí con todos los servicios que necesite. Básicamente queremos llegar a tener centros de experiencia. Ese es un paso y por supuesto ¿Y qué ser ocurre, líderes en el mercado asistencial, en el B2C principalmente. ¿Cómo? qué ocurre en esos centros de asistencia? Que ahí pueda tener derecho a un médico, que pueda tener derecho a un nutricionista, que pueda acceder inmediatamente apenas llegue a esos centros de experiencia, porque actualmente los ofrecemos dentro de nuestros servicios, pero son más domiciliarios, Ya, ¿sí? Sino que ya sea como un centro de experiencia un poco más interesante para el adulto mayor, para esa economía plateada a la que le queremos apuntar. súper. Y a nivel personal, Andrés en 10 años. En 10 años, yo soy una persona que le gusta estudiar, entonces en 10 años seguramente todavía estaré estudiando. Ahorita estoy haciendo una maestría, ya la estoy terminando. Entonces, en 10 años no sé qué estaré estudiando, pero seguramente estaré estudiando algo. Es lo más seguro. Pero, pucha, es que eso es un proyecto, es una pregunta difícil, ¿no? Usualmente mis metas son más a corto y mediano plazo. A largo plazo, en 10 años, yo me veo con varias empresas y a nivel personal, ¿cómo te ves en 10 años? Yo en 10 años me veo como una persona exitosa a partir de las propias metas que yo me planteo, porque el éxito finalmente es personal. El éxito se mide a nivel personal, pero, pero también me veo probablemente con una familia. Sí, yo quiero tener hijos, entonces seguramente ya dentro de 10 años la tendré o los tendré, porque no sé. Máximo dos, más de dos, ya es difícil. ¿Qué pasó con la contribución de la natalidad? Uy, no, 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 no. Ya mi familia ha ayudado mucho con eso. Pero sí, sí, me veo siendo papá en 10 años. Y ya a modo de pregunta, cierre. Si pudieras decirle algo a Andrés de 18 o 20 años, ¿qué le dirías? Que sí se puede, que sí se puede y que siga, que ahí va bien. Pero que sí, 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 que esa intensidad y yo también soy muy pasional, como que cuando algo me gusta, soy muy pasional y me entrego muchísimo a eso, entonces que esa intensidad, no con la pareja, pero que esa intensidad le va a servir mucho en su vida. Creo que, creo que ha sido la característica más importante a lo largo de mi vida La y lo que me intensidad. ha ayudado y le diría, siga así.
siga así. Seguramente le daría como unos consejitos de que vea, no haga estas cosas, pero ya. ¿Los compartirías acá? Em, a ver, sí, pues, no sé. Tuve una época muy rumbera, por ejemplo, entonces le diría como, bueno, por ahí no se vaya tanto que eso finalmente no deja nada. No deja nada. O sea, pues sí, rico pasarla rico, pero pues es que mi época, que fue una época como de 2 años, fue como un poquito exagerada. Entonces le diría como, no, ahí no, seguramente. Sí, también le diría, aproveche mucho la familia, porque también a nivel personal eh, hemos tenido pérdidas importantes. Entonces creo que valorar el tiempo en familia se vuelve muy, 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 muy importante. Listo. Eso también se lo diría. Entonces, mensaje final para la audiencia, sean intensos. Sean intensos en lo que quieren Llamémoslo perseverantes. Ahí y está. constantes. Y estudien. Eso ¿Listo? es importantísimo. Listo. Ese es el podcast. Muchas gracias.